Muy buenos días, apreciados hermanos de nuestra congregación Alianza Cristiana y Misionera en Magdalena. Sean ustedes muy bienvenidos a este tiempo especial con el Señor, a este servicio de adoración y edificación del domingo 24 de octubre. Qué bueno que usted ya esté aquí conectado desde el comienzo de nuestro servicio para poder juntos, hermanos, bendecir el nombre del Señor, para poder juntos alabarle y también meditar en la palabra del Señor. Qué bueno que usted nos acompañe también. Usted, amigo, amiga que pasa por nuestra página, por favor, siéntase en libertad de acompañarnos en este tiempo especial. Creemos que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene algo particular, algo muy importante para tu vida personal. Así que, ¿qué le parece si en esta mañana comenzamos este tiempo precioso y le pedimos al Señor que sea con su presencia, llenando nuestra mente, llenando nuestro corazón con su palabra, inundando nuestro ser? Así que vamos a prepararnos alabando al Señor. Si usted está de acuerdo, puede acompañarnos, por favor, acompáñenos desde su hogar. Tenemos dos alabanzas que queremos compartir con usted, y usted tiene la posibilidad de, desde su hogar, viendo esta pantalla, usted también puede poner su corazón delante del Señor, alabándole audiblemente o ahí en la quietud de su corazón. Alábele al Señor, hermano. Él es bueno, Él ha sido bueno con usted y con nosotros, así que Él es digno de toda nuestra alabanza. Hermanos, les invito a que aprovechen estas canciones y vamos a alabarle juntos al Señor. Adelante.
vienen de ti. Digámoslo juntos. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Gloria al nombre de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Hemos sido creados para adorarle. Cada vez que nos disponemos a adorarle, algo especial ocurre en nuestro corazón. Y qué bueno que usted nos acompañó desde temprano y ha podido aprovechar estas canciones también para alabar y adorar al Señor, quien es digno de suprema alabanza. Y el día de hoy también, como cada domingo, también meditamos en la palabra del Señor. Y usted que nos acompaña domingo tras domingo sabe de esta serie que estamos teniendo ya hace unas semanas, que lleva por nombre Verdades que Perduran. Y el tema que nos reúne el día de hoy lleva por título Cristo, el camino seguro. Cristo, el camino seguro. Yo le voy a pedir que si usted es tan amable, me pueda acompañar en una palabra de oración para pedirle a Dios que disponga nuestro corazón hablándonos y que también nosotros tengamos disposición para escuchar el mensaje que de seguro el Señor tiene para cada uno de nosotros de manera personal. Acompáñenos a orar, por favor, desde sus casas. Oremos juntos al Señor. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nuevas son cada mañana, Señor, y grande tu fidelidad. Vemos que se cumple tu palabra, Señor Dios. Tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias, Señor, por esta semana que ha transcurrido y que hemos visto tu fidelidad, tu provisión, tu fortaleza, tu ayuda para enfrentar las dificultades que también tenemos en cada semana, porque entendemos, Señor Dios, que en este mundo tendremos aflicción como tú nos lo advertiste. Pero gracias porque tú estás con nosotros. Y gracias también porque podemos en esta hora acudir a tu palabra. Y rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento a este servidor para compartir, y a tus hijos, aquellas personas que están detrás de su pantalla, para escuchar y también para recibir el mensaje que de seguro, Señor, tú tienes para cada uno de ellos. Padre, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, estimados hermanos, gloria al nombre de Dios. En esta mañana permítanos compartir con ustedes las reflexiones de Greg Travis, que es un misionero y pastor de la iglesia de City Bell, Argentina, que consideramos, hermanos, muy adecuadas, muy apropiadas para desarrollar ese tema de una de las olas de la Reforma Protestante. En un documental de la vida de Martín Lutero que se produjo en celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, el teólogo reformado estadounidense y pastor Robert Charles Sproul cita a Karl Barth, otro teólogo protestante y calvinista, considerado uno de los más importantes pensadores cristianos del siglo XX, contando la historia de un monje ciego subiendo las escaleras de una torre de una iglesia.
El monje ciego se tropieza y busca agarrarse de lo más cerca suyo y se agarra de la soga que va a la campana, y como resultado despierta a todo el pueblo. El monje de esa historia, hermanos, representa a Lutero, quien no se imaginaba lo que ocurriría al clavar sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg. El autor Stephen Nichols, en su libro sobre la vida y pensamiento de Martín Lutero, comenta lo siguiente: para Lutero, la realidad era un mundo sin el protestantismo. Sus elecciones eran claras: o la Iglesia Católica Romana o el paganismo. Como monje, por supuesto, él adoptó lo primero. Cuando Lutero murió en 1546, el mundo había cambiado drásticamente. Lutero argumentaba que la preocupación central para la Iglesia era una preocupación teológica. Quita la doctrina, argumentaba Lutero, y no tienes Iglesia. Hermanos, Lutero es conocido no solamente por su involucramiento a los eventos de la Reforma, sino por su rol en dar forma a las ideas de la Reforma. Quizá más que cualquier persona, Lutero le dio forma a los postulados que definen el protestantismo. Los teólogos usan una serie de expresiones en latín para explicar estos conceptos, lo que conocemos como las solas de la Reforma, que son el tema de esta serie que hemos comenzado hace 2 semanas, y que incluyen sola escritura, solo las escrituras, sola fide, solo la fe, sola gratia, solo la gracia, solus Christus, solo Cristo, y soli Deo gloria, a Dios solamente sea la gloria. Todas estas ideas, hermanos, se fundan en el pensamiento de Martín Lutero. El hecho de que estas ideas siguen definiendo el cristianismo es un testimonio duradero, hermanos, de la influencia de Lutero. Fue el descubrimiento de esas verdades en las Escrituras que hizo que cambiara radicalmente la manera en cómo Lutero veía a Dios. Lutero odiaba la justicia de Dios. Vivía confesando sus pecados a sus superiores en el monasterio. Entendía la justicia de Dios como algo que él debía alcanzar y que no podía. Para él, el libro de Romanos no era portador de buenas noticias. La justicia de Dios revelada era algo terrible, por la razón de que le hacía sentir su condenación, hasta que se dio cuenta que la justicia de Dios es un regalo ofrecido en el Evangelio a través de la persona y la obra de Cristo. La justicia, hermanos, la rectitud de Dios era algo que él podía recibir por la fe. Cristo había hecho todo. Cuando Lutero descubrió esto, hermanos, obtuvimos su famosa frase: me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Hoy queremos mirar otra de las 5 solas. Solus Christus, solo Cristo, el camino seguro. Rosenblatt, quien fuera el siglo pasado profesor de teología en la Universidad Concordia en Irvine, California, durante más de 30 años, y quien escribió un libro considerando específicamente el solus Christo de la Reforma, nos dice lo siguiente: la razón por la cual los reformadores pelearon tan incesantemente por solus Christos fue porque nuestra propia salvación descansa en la persona de Cristo y su obra culminada.
La Escritura presenta a Jesucristo como el único mediador entre un Dios santo y el hombre pecador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, escribe el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dios salva a pecadores, solus Christus. Ese es el meollo del asunto. Veamos esta mañana, hermanos y amigos, ¿qué es solus Christus? Esta mañana permítame compartir con ustedes las reflexiones de los teólogos. Hablan de un elemento objetivo y un elemento subjetivo del Evangelio. Hay dos aspectos del Evangelio: las buenas noticias del Nuevo Testamento. Un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El aspecto objetivo del Evangelio es la persona y obra de Jesús, lo que hizo y lo que logró en su vida. El aspecto subjetivo es la pregunta: ¿de qué manera los beneficios de la obra de Cristo son apropiados por el creyente? Es aquí, hermanos, donde la doctrina de la justificación se hace más evidente. Cuando hablamos de solus Christus, no estamos hablando solamente del aspecto objetivo del Evangelio. El catolicismo romano afirma que Cristo es Dios en la carne y que murió por nuestros pecados. Pero solo cuando entramos a mirar más específicamente qué significa eso, cuáles son las implicaciones y cómo nos apropiamos de los beneficios de su obra, es que vemos las grandes diferencias, hermanos. Entonces, solus Christus tiene que ver con la persona y la obra de Cristo, pero también con las implicancias de su vida, de su muerte y su resurrección. Podríamos considerar muchos textos bíblicos que tratan la exclusividad de Cristo en la salvación, pero nos vamos a enfocar en uno en particular. Veamos ahora el texto bíblico como texto central para entender más esta doctrina decisiva para el tiempo de Lutero y, por supuesto, también para nuestros días. El texto bíblico se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, y dice así el texto: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, el contexto de este texto es la exhortación de Pablo a orar por personas en autoridad y por todos los hombres. Dios nuestro Salvador, dice el texto, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Podemos ver que el contexto de este pasaje está relacionado con la oración, pero el contenido de esa oración apunta hacia la salvación y la expansión del Evangelio a todos los hombres. Ahora, hermanos, ese texto hace 4 afirmaciones. La primera: hay un solo Dios. Probablemente Pablo estaba combatiendo una herejía que enseñaba un tipo erróneo de exclusivismo. Los oponentes que Pablo está enfrentando estaban enseñando una exclusividad no bíblica del Evangelio. El Evangelio es solamente para un grupo exclusivo de personas. Pablo, hermanos, enfatiza la universalidad del mensaje del Evangelio. Es decir, el Evangelio es para todos. A través de la Escritura vemos esto. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Lo vemos en el Evangelio de Marcos, donde leemos en el capítulo 16, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad
el Evangelio a toda criatura. Cristo invita a todos los sedientos a venir a Él. En Juan capítulo 7, verso 37, leemos: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todos están invitados a venir a las aguas. Los que no tienen dinero están invitados a venir, comprar y comer sin dinero y sin costo alguno, como escribió el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Leemos en Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Y al que a mí viene, no le echo fuera, escribió el apóstol Juan. Ahora, hermanos, fíjense, Pablo afirma esta verdad usando la palabra todos en repetidas ocasiones. En 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 7, vemos por todos los hombres, por todos los que están en autoridad, en el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Cristo Jesús, hombre, quien se dio rescate por todos. Como consecuencia, hermano, lo que Pablo está declarando aquí con la doctrina de la elección incondicional que Pablo enseña en otros pasajes como Efesios 1, 4 y 5 y Romanos capítulo 9, versos 10 al 13, ¿hay alguna contradicción? Hermano, la realidad de que Dios nos ha elegido para salvación antes de la fundación del mundo y la razón de su elección no tiene nada que ver con algo en nosotros. ¿Cómo explicamos esta verdad con lo que Pablo está enseñando en su carta a Timoteo? Se ha explicado que Pablo está enfatizando el deseo de Dios de que todos sean salvos, pero que Dios no decreta todo lo que Él desea. Por ejemplo, Dios no decreta que nosotros hoy no pequemos durante todo el día, a pesar de que lo desea. Pero probablemente una mejor explicación sea que la palabra todos en el pasaje no se refiere a todos sin excepción, sino a todos sin distinción. ¿Se entiende? Hermanos, Dios quiere la salvación de todo tipo de personas. Y de hecho, hermanos, Él salvará todo tipo de personas. De todo tipo de culturas, de todo tipo de trasfondos religiosos, de todo tipo de clases sociales. No hay distinción. El Evangelio es para todo tipo de personas. La primera verdad que Pablo enfatiza en este texto es que hay un solo Dios. No hay muchos dioses. El Dios verdadero es uno solo. El Dios de la Biblia. El Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, el Dios de José. Decir esto, hermanos, en nuestro tiempo es igual de radical como lo fue en el primer siglo. En el tiempo de Pablo, las otras religiones eran prácticamente todas politeístas. Hoy muchos quizás afirmen creer en algún Dios, pero no es el Dios único de la Biblia. Es un Dios creado a su imagen, pero no el Dios verdadero. Hay un solo Dios, y es el Dios que se ha dado a conocer en la Biblia y a través de su Hijo Jesucristo. Leemos en Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en el Evangelio de Juan: a Dios nadie le vio jamás,
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si al escuchar este mensaje aún no estamos convencidos de que hay un solo Dios, entonces necesitamos saber algo. Esto no es un punto de vista entre muchos hermanos, no. No es la perspectiva de la Reforma tampoco, contra otras perspectivas que pudieran ser ciertas. La Biblia es clara. Hay un solo Dios. Es el Dios que nos creó. El único Dios verdadero que existe eternamente en tres personas nos creó, nos ama y nos llama a reconciliarnos con Él. Hermanos, los cristianos creemos que el budismo, el islam y todas las otras religiones fuera del cristianismo bíblico son religiones falsas, porque todo Dios fuera del Dios de la Biblia es un Dios falso. Hay un solo Dios. Y la realidad es que nosotros no podemos acercarnos a ese único Dios por méritos propios. Él es santo. Él es puro. Habita en luz inaccesible, dice el apóstol Pablo. Nosotros estamos sucios por el pecado. Intentar acercarnos así a ese Dios santo, a ese Dios verdadero, justo, lleno de ira contra el pecado, hermanos, es como intentar acercar un papel a un fuego y pretender que el papel no se consuma. Eso es imposible. Pero las buenas noticias del Evangelio son estas, hermanos y amigos. Nosotros podemos acercarnos al único Dios porque hay un mediador. No muchos mediadores, sino uno, Jesucristo. Hay un solo Dios. Y en segundo lugar, hay un solo mediador. Dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Un solo mediador, no muchos. No hay muchos caminos a Dios, hermanos, amigos. El posmodernismo, ese movimiento artístico, filosófico e histórico que nace a fines del siglo XX como una búsqueda por nuevas formas de expresión centrados en el culto por el individualismo y crítica al racionalismo, es incorrecto en su afirmación de que no hay verdades absolutas. A quienes afirman este precepto posmoderno, hermanos, les preguntamos: ¿estás absolutamente seguro de que no hay verdades absolutas? La Biblia declara sin lugar a dudas que hay un solo Dios y hay un solo mediador. La palabra mediador traduce una palabra griega que comunica la idea de una persona que actúa como mediador trayendo reconciliación. La realidad de Cristo, hermanos, como único mediador, confronta mucho de lo que sucede hoy en iglesias que se llaman cristianas. Solos Christus significa que solo Cristo nos salva. Hermanos, lamentablemente algunas de las enseñanzas y prácticas de la iglesia evangélica distorsionan, confunden y opacan la claridad del evangelio. Enseñanzas como el día de reposo forzado rigurosamente, ya sea sábado o domingo, o la prohibición de celebrar fiestas, fechas del año como la Navidad, por ejemplo,
o que el diablo es la causa de toda enfermedad, o el creer que usted esté sano es la voluntad de Dios siempre, o atar demonios del alcoholismo, drogas y nicotina, como si las adicciones a estas cosas fueran enfermedades. Aconsejar a los cristianos para que confiesen positivamente su sanidad y nunca admitir que están enfermos. Hermanos, es común escuchar en iglesias evangélicas que hay un segundo bautismo del Espíritu Santo después de la conversión. Es una ofensa al Evangelio cuando le pedimos a un cristiano que busque algo más para estar realmente completo. Si necesitamos una segunda obra de Dios en nosotros para estar completos, Cristo no fue suficiente. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13 nos dice claramente que todos fuimos bautizados por el Espíritu. Y esto ocurre simultáneamente en el momento de nuestra conversión. Es un error confundir el ministerio del bautismo del Espíritu Santo con el ministerio de la llenura del Espíritu Santo. El primero ocurre una vez en el momento de la conversión, mientras que el segundo es un mandamiento para todo cristiano. Sed llenos del Espíritu. Debemos buscar regularmente ser llenos del Espíritu, ceder más al control del Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. Otro pensamiento común y erróneo, hermanos, es que el pastor te lleva a Dios casi como si fuera un mediador. Algunos cristianos son, permítame decirlo, pastor dependientes para su vida espiritual. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Dios ha levantado a pastores para alimentar la grey, la congregación que Cristo compró con su propia sangre. Este es un llamado noble. El peso de la responsabilidad, hermanos, y el privilegio es tremendo. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice que los pastores estamos para capacitar a los santos para la obra del ministerio, con la meta de que el cuerpo sea más saludable. Hebreos nos habla de la importancia de que la congregación se someta a sus pastores y también enseña que los pastores rendiremos cuentas por el cuidado de nuestras congregaciones. Los pastores debemos predicar la palabra como Pablo exhorta en 2 Timoteo capítulo 4. Los pastores saludables en su doctrina y en su vida son muy importantes para la salud de la iglesia local. Además, no estamos hablando en contra de ese ministerio. Quien le habla es pastor. Pero sí afirmamos que ya sea por culpa del pastor o por culpa de las ovejas o por culpa de ambos, hay un peligro real en que la iglesia esté centrada en el pastor y no en Cristo. Hay un peligro real de que los miembros traten a su pastor como un mediador a Dios. Hay un peligro real, hermanos, en pensar que el pastor supliera todas las necesidades espirituales de sus ovejas. Nuestra labor como pastores es predicar la palabra, predicar el evangelio, entrenar líderes y tal vez a futuros pastores, velar por el bienestar de los miembros de la iglesia. Pero conducimos a las personas hacia Cristo y no hacia nosotros mismos. Los conducimos hacia el único mediador, Jesús, el único que puede salvarlos de la pena y del poder del pecado. Hay un solo mediador, hermanos. Esta enseñanza bíblica va en contra del pensamiento popular que enseña que distintas religiones
pueden de la misma manera llevarnos a Dios. Esto fue afirmado en un video hace unos años, es probable que hayan visto en internet, en el cual el Papa Francisco promueve un diálogo entre las religiones, entre comillas. ¿Recuerda? En este video se escuchan frases como: confío en Buda, creo en Dios, creo en Jesucristo y creo en Dios, Alá. El Papa afirma erróneamente que en esa multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos: todos somos hijos de Dios. Hermanos, la Biblia nos dice con claridad que esa enseñanza es falsa, un engaño. Hay un solo mediador, solus Christus. Esto fue lo que los reformadores predicaron y enseñaron. Y esto es lo que nosotros nos esforzamos en predicar y enseñar. En tercer lugar, hermanos, el mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, hombre. La tercera afirmación que vemos en el texto es que el mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, hombre. Es un mediador entre Dios y los hombres en plural. El énfasis, hermanos, está sobre la universalidad de la oferta del Evangelio de venir a Dios a través de la persona de Cristo. El texto describe a Jesús como hombre y con esto enfatiza su humanidad. Enfatiza el hecho de que Dios se hizo hombre. El autor y apologeta inglés Charles S. Lewis respondió al argumento de un astronauta ruso que se jactaba de que después de ir al espacio no encontró a Dios. En un artículo llamado en español El ojo que ve, Lewis respondió lo siguiente: encontrar a Dios mediante la exploración del espacio es como leer o ver todas las obras de Shakespeare con la esperanza de que vas a encontrar a Shakespeare como uno de los personajes de la obra. Hermano, la realidad es que Hamlet no va a encontrar a Shakespeare en el castillo. La única manera que Hamlet pueda conocer a Shakespeare es si Shakespeare se escribe dentro de la obra. Y esto, hermanos, es lo que Dios hizo. Juan 1:14 nos dice que el verbo se hizo carne. Y este verbo es Dios mismo. Juan capítulo 1, versículo 1. La única manera de conocer realmente al Dios verdadero es a través de Cristo. Solus Christus. Porque Jesús es Dios mismo en carne. No hay nadie como Él. El pastor y escritor Miguel Núñez, en su libro Enseñanzas que transformaron el mundo, nos ilustra bien este punto. Sócrates enseñó unos 40 años. Platón unos 50 años. Y Aristóteles 40. Entre estos tres grandes maestros acumularon unos 130 años de enseñanza. Jesús enseñó durante 3 años y nadie, ni antes ni después, ha logrado influenciar la historia de la humanidad como lo hizo Cristo. 3 años de enseñanza y 2000 años de influencia. Confucio dijo: yo nunca dije que era santo.
Pero Jesús preguntó, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Juan 8:46. Nadie le respondió. Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Mas Cristo dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan capítulo 3, verso 36. Buda dijo, soy alguien en búsqueda de la verdad. Pero Cristo dijo, yo soy la verdad. Juan capítulo 14, verso 6. Confucio murió divorciado. Mahoma tuvo 11 esposas y muchas concubinas, a pesar de que el Corán solo le permitía 4. Buda abandonó a su esposa y a su hijo para dedicarse a la vida contemplativa, enseñando que el hombre tenía que liberarse de sus deseos egoístas, mientras él abandonó a su esposa e hijo de manera egoísta. Hermanos, no hay nadie como Jesús. Él es único. Él es Dios. Solo Él puede salvar. Solus Christus. La obra del único mediador fue darse a sí mismo en rescate por todos, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, escribió el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo. Cuán radicalmente distinta es esta declaración en comparación con todas las otras religiones, hermanos. Ningún Dios vino a la tierra en una misión de rescate como la persona de Jesús. El profesor de matemática de Oxford, John Lennox, explica la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo, afirmando que todas las religiones llevan a las personas a ser como los estudiantes que esperan el examen final de los profesores al final del semestre. Esos exámenes finales representan el juicio final, y todo el esfuerzo durante el semestre es la preparación para ese examen final. Pero no se sabe con certeza si se aprobará o no hasta que llegue el día. En todas las religiones del mundo, la persona debe esperar el día del juicio y ver si aprueba o no. La persona no sabe si hizo lo suficiente hasta después de la muerte. Pero hermanos, el cristianismo bíblico dice que jamás podremos justificarnos por nuestras obras, porque tendríamos que ser perfectos, y nadie lo es, para poder pararnos delante de Dios y estar por siempre con Él. Por eso Cristo vino en rescate. Era la única manera. Si hubiera habido otra manera, entonces el Padre hubiera propuesto otra manera. Pero no la había. La única manera de salvarnos era que Cristo fuera a la cruz y tomara el castigo que nosotros merecíamos. Murió en nuestro lugar. Por eso, solo Cristo salva. Solus Christus. No hay otra manera. Permítanos ir concluyendo esta mañana. Solus Christus significa entonces que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, el Dios hombre, quien se entregó para salvar a todos los que vienen a Él. La vida eterna en el cielo solo es posible a través de Cristo. Jesús oró, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, verso 3.
Para recibir el regalo gratuito de la salvación de Dios, debemos mirar a Jesús y solo a Jesús. Debemos confiar en la muerte de Jesús en la cruz como nuestro pago por el pecado y en su resurrección. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hermanos, Cristo mismo afirmó esto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es una declaración radical. Es como si Jesús dijera, si quieres venir al Padre, tiene que ser por mí y solamente por mí. Si quieres venir al verdadero Dios, tiene que ser a través de Cristo, el camino seguro, solo Cristo. Amigo que nos acompañas este día, ven a Cristo para tu salvación, ven a Él para tu justificación, ven a Él para tu santificación, ven a Él para tener vida. Solus Christus, solo Cristo nos salva. Si no lo has hecho aún, te invito a que le entregues tu vida a Jesús hoy. Que pongas toda tu confianza solo en Él, el camino, la verdad y la vida. Él perdonará tus pecados y te dará una vida abundante aquí y después la eternidad a su lado. ¿Te gustaría hacerlo? Amigo, yo te invito a que ores conmigo. Habla con Dios ahora mismo y dile de esta manera, dile, Padre Celestial, dile por favor, dile en tu corazón, Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y reinar en mi corazón, desde este día en adelante. Amén. Amén. Estimado amigo, amiga, si hiciste esta oración poniendo tu fe en Cristo, permíteme felicitarte. Es el comienzo de una vida preciosa en la mano de Dios. Y yo te animo a que tú puedas perseverar en el camino con Cristo en tu corazón, dejando que Él guíe tu vida, dejando que Él guíe tus pasos, que Él guíe todo tu ser, todas tus acciones. Yo te animo, si tú quisieras que podamos ayudarte a que puedas crecer en esta relación que inicias hoy después de haber orado, entonces por favor escríbenos, si eres tan amable, en los comentarios de nuestra página, diciéndonos, yo oré para entregar mi vida a Cristo. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarte para que puedas desarrollar esa relación con Cristo, solo es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y hermano, tú que ya estás caminando por ese camino que es Jesucristo, dale gracias a Dios y persevera en Él. Hay muchos, millones que le siguen. Incluso muchos ya no están con nosotros, pero caminaron ese único camino y nos están alentando a perseverar. Así lo leemos en la carta a los Hebreos. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe,
quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Apreciados hermanos, perseveremos en nuestra fe en Cristo. Solo Cristo es el camino seguro. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has clavado, Señor, corazón, tu abrazo y tu piedad. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, la luz tuyo. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, tus manos clavadas por mí, me has
Gloria al nombre de Dios, hermanos. Se nos está terminando nuestro servicio del día de hoy, pero gracias al Señor por poder tener esta posibilidad aún de estar conectados virtualmente, al menos por ahora, y es nuestra oración. Esperamos que también sea la suya, que Dios nos conceda pronto la oportunidad de encontrar un lugar para poder reunirnos físicamente, manteniendo todas las medidas de seguridad, pero será lindo poder otra vez estar en nuestro servicio presencial. Por eso les animo a estar orando por esto. Mientras tanto, continuemos, hermanos, participando de todas nuestras reuniones, las cuales usted ha visto ya en los anuncios. Así que le animo a seguir adelante, compartiendo el mensaje de salvación. Solo es Cristo, solo Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Hermano, que Dios le bendiga grandemente esta semana, le proteja, le guarde y le anime. Reciba un abrazo muy afectuoso en el nombre del Señor. Bendiciones, hermanos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre